así, segundo libro de Reyes, capítulo 5, del 1 al 14. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado el Señor salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha a la cual servía la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó pues cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti, mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos, con sus carros, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre del Señor su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no será también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: levántate y serás limpio? Entonces él descendió. Él entonces descendió y se zambuñó 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. ¿Cómo les parece? El versículo 1 quiero subrayar: valeroso en extremo, pero leproso, ¿no? Sí. Pasa como algunas mamás para aceptar al candidato, a su hija, al matrimonio, ¿no? Sí. No, ese muchacho está estudiando en tal lugar. Iba a decir los Andes, pero no, para no tener algo aquí, un problema con los Andes, ¿no? Sin nada. Está estudiando en una poderosa universidad, ¿sí? Y está haciendo una maestría, un doctorado, ¿sí? Y además de eso, hasta simpático el hombre, ¿sí? Pero, ¿cierto? O la niña: no es tan linda, es tan hermosa, no, es tan preciosa, pero, miren esto, allí pareciera que hay un pero, ¿no? Pero es un pero tremendo, ¿no? Pero, con todo ese currículum que comienza a escribir el texto, ¿no? General del ejército del rey de Siria, nada más ni nada menos, ¿no? Era un hombre que gozaba de gran prestigio delante de su señor. Yo creo que todas las niñas pusieron: ¡ay, ese es! ¡Ay, por fin vino algo nuevo acá! ¡General! ¡Gran prestigio! Y en alta estima lo tienen. Por medio del Señor tiene tremendo ministerio. Valeroso en extremo. Pero
leproso. ¿Ah? ¿Cómo les parece? ¿Qué implicación tenía? ¿Qué era la lepra realmente? ¿Qué es la lepra hoy en día? Si ustedes en el cartucho encontraron una población significativa de leprosos por la suciedad, sí, que encontraban allí, ¿no? Entonces, la lepra es o sea, un microorganismo que ha sido erradicado de alguna manera en el mundo, comparado como antes era, que era un problema de tipo era un problema epidemiológico, era un problema era un tema público, de salud pública. Sí, y el que descubrió la vacuna fue un venezolano que se llama Jacinto Convinck. Yo tuve oportunidad de conocer al hombre. ¿Sí? Y en Venezuela a los niños se les coloca cuando nacen la vacuna contra la lepra. A mi hija se la colocaron. ¿Sí? Y existe la vacuna contra la lepra, ¿no? Y hoy en día se ha ido erradicando. Hay diferentes tipos de tipos de lepra. Unos son contagiosos, otros no son contagiosos. Pero las implicaciones que tenía en el contexto hebreo eran muy significativas porque no podía convivir en sociedad. En cambio, en la sociedad era este hombre con toda esta cantidad de medallas podía estar conviviendo en medio de la corte. En Israel no podía hacerlo. Porque no sabían, o sea, había primero que todo, era declarado inmundo, y en segundo lugar, o sea, esto fue por leyes que se establecieron en Levítico para evitar este tipo de situaciones, y además de eso se consideraba que era una enfermedad inmunda que tenía y que requería una limpieza, ¿sí? Porque estaba asociada posiblemente con alguna situación relacionada con una situación de maldición, ¿sí? Entonces se requería, ¿se acuerdan? La hermana de Moisés, que todo el pueblo paró por ella, ¿no? Hasta que fuera purificada, ¿no? Entonces, aquí encontramos unas situaciones muy particulares en este hombre, pero vamos a recordarnos un poquito qué era la lepra. Era una de las enfermedades más temidas de la época, producido por el bacilo de Hansen, que se caracterizaba por el emblanquecimiento y deterioro de la piel. Los primeros síntomas provocaban pérdida de sensibilidad en una zona de la piel. Uno de los primeros problemas que tenía el sistema nervioso periférico. ¿Qué sucede? Si usted pierde sensibilización y usted coge esta olla y está hirviendo, entonces usted se quema las manos y usted no siente. Entonces, por esa razón era que se complicaba con otro tipo de situaciones. Se perdía la sensibilidad. Eso era una de las problemáticas que había, ¿no? Se perdía la sensibilidad. Entonces, luego, las membranas mucosas de la nariz, ¿ustedes han visto algunos de estos leprosos de San Juan de Dios que pierden esta parte, los cartílagos? Por esa razón. Las membranas de mucosa de la nariz y la boca, entonces ustedes ven que esto se comienza a ir hacia arriba y pierden lo que es el labio, entonces por eso que ustedes los ven, pareciera como si fuera el labio leporino, lo pierden, ¿sí? Y la boca y la garganta, algunos de ellos ya no pueden vivir, ¿sí? en comunidad porque generan impresión, ¿sí? Entonces por eso es que se congregan y se convocan en lo que antes se llamaban los leprocomios, ¿sí? Entonces la garganta era invadida por un gran número de este tipo de microorganismos. Entonces, ¿se imagina la condición en que fue Naamán? No nos dice en qué etapa estaba, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Por lo cual, debido a la afectación de los nervios, los músculos empiezan a sufrir parálisis. O sea, es tremendo el deterioro y profundamente doloroso, ¿no? El deterioro de esta enfermedad. La pérdida de sensibilidad que acompaña a la destrucción de los nervios provoca lesiones de las que el sujeto no se percata debido a la insensibilidad que padecía. Entonces vaya, apágame la ollita y él, en vez de apagarla, la coge así, la pone allá, después se da cuenta que está quemado, ¿sí? O sea, no sabe. Entonces hace presión sobre algo y le hizo tanta fuerza que se fracturó el dedo. ¿Por qué? Porque no medía la presión que tenía. Porque entonces hay una pérdida precisamente de la sensibilidad, se afecta el sistema nervioso y por lo tanto entonces los músculos comienzan a sufrir esa parálisis y esa pérdida acompaña otro tipo de lesiones, ¿ya? Luego entonces vienen las infecciones secundarias y finalmente la destrucción de los huesos. O sea que es algo bien, que termina precisamente en la desfiguración corporal, ¿ya? Es todo el cuerpo, ¿sí? Todo el cuerpo. Totalmente, sí. Entonces termina la desfiguración corporal típica que sufría el sujeto con lepra.
como la pérdida de extremidades, que tú acabas de decir, debido a las lesiones de los huesos, ¿ya? O la llamada fascia leonina, en la que el rostro se asemeja al de un león, con gruesos nódulos cutáneos. Entonces yo en Venezuela conocí a un hombre que fue sano de la lepra, y él estuvo en una campaña, pero a él el Señor lo dejó en su condición, o sea, no tenía lepra, fue diagnosticado clínicamente como sano, cosa que es muy difícil, era un milagro, pero él es sano y él hablaba por todas partes de su sanidad, pero lo característico es que él se quedó con todas las fosas nasales, ¿sí? No, y él decía que el Señor no le permitió, decía él que no le permitió colocarse prótesis, ¿no? Porque hay prótesis para los labios, para la nariz, que era parte del testimonio que él debía dar así, ¿se imaginan? Entonces, para que en él se viera la obra del Señor. Tremendo, ¿no? Entonces vemos, este era el contexto como una introducción a este tema que vamos a desarrollar. ¿Cuál es el nombre que le he dado a esta enseñanza? Sí, Voces de la Sanidad. Ese es el nombre que le he dado a Voces de la Sanidad. Entonces vamos allí a ver tres voces. La voz de los siervos, la voz del profeta y la voz de Naamán. Son tres voces que vamos a ver en este pasaje. Entonces, la primera voz es la voz de los siervos. Vamos al versículo número 2 y 3. Mire la voz de los siervos. Dice, y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta es la voz de los siervos. Voz de esperanza. Mire lo que dice. Entonces le dice en el versículo 3, esta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor le relató diciendo, así y así y así ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel. Entonces esta muchacha era la tierra de Israel, esta muchacha de alguna manera fue cautiva y presa, se convirtió posiblemente en esclava de esta familia, y miren, esta mujer que era sierva se convierte en voz de Dios. O sea que ninguna persona es insignificante para a través de la cual Dios hable. Creemos que solamente Dios nos habla a través de las predicaciones, los predicadores, los maestros, ¿no? Dios habla a través de quien Él quiera hablar. A través de cualquiera habla Él. Y en este caso, ¿cuál fue la voz que trajo? ¿Voz de qué? Voz de esperanza. Él trajo una voz de esperanza. Miren el versículo, dice que Él lo sanaría de su lepra. Pero noten cómo esta mujer estaba más enterada que el mismo rey, quien era el que lo podía sanar a este hombre. Porque cuando llega, ¿cierto?, Naamán, y llega con las cartas, el rey no sabía. Llegó, pensaba que era él, ¿no? No, y hay veces que nos pasa eso, ¿no? Nosotros nos creemos los chachos, ¿sí? ¿Sí? Entonces, pero cuando nos vemos confrontados con esa realidad, dice, ¿y ahora quién podrá defenderme, no? Y entonces realmente no somos nosotros, pero nosotros podemos ser instrumentos para llegar a otros. El problema es que el rey no lo sabía. Llegó, fue la voz al profeta, y el profeta fue el que realmente allí se convierte en instrumento de Dios. Otro siervo que se convierte en voz de los que traen no tan solo esperanza, sino voz que comunica salvación. Vamos al versículo 13, 5:13. Dice así, recuerdemos este contexto, cómo vino Naamán en sus caballos y en su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Y él se niega a ir a bañarse al río, ¿sí? Y sus criados, versículo 13, se le acercaron y le hablaron. Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más? Diciéndote, lávate y serás limpio. Voces de salvación. Los criados fue lo que le dijeron. Ahora, notemos que a pesar de que este hombre era un hombre con un reconocimiento, era un hombre que
había sido instrumento de Dios, este era un hombre enseñable a través de los criados. ¿Cuántas veces? O sea, yo recuerdo en una entrevista que estábamos en el hospital, iba a buscarse un cargo de la directora científica y tenía el perfil que teníamos y se presentaron cantidad de candidatos y más o menos en esa sala yo creo que nunca habían dado tantos candidatos para ese puesto porque era un buen puesto y además era un buen ingreso. Casi todos tenían más de un doctorado y postdoctorados en el tema de salud pública. La gran mayoría todos médicos, docentes universitarios. La única que no tenía era una mujer que tenía una maestría. Todos los demás eran hombres. Entonces, pues parte de las entrevistas que yo tenía, parte de mi responsabilidad era seleccionar a uno de los candidatos. Entonces, yo les hice una pregunta a ellos, relacionadas presuntamente con el tema que yo estaba evaluando. Entonces yo les pregunté, ¿ustedes algunos saben cuál es el efecto Finchis? Y comencé a preguntarles por acá, por la izquierda, ¿no? Entonces dije, doctora Vitti, ¿qué es el efecto Finchis? Y ya comienza a hablar del efecto Finchis y tal. Luego Juan Manuel del efecto Finchis y tal. Todos los hombres me dieron respuesta. Cuando yo llego, aquella que tiene una maestría, le pregunto, ¿y tú, para ti qué es el efecto Finchis? Ella me dice, doc, no sé. Perdóneme, pero mira, créame, yo soy una mujer que vive actualizada, pero el efecto Finchis me siento corchada. Le soy sincera, no sé qué es el efecto Finchis. Es la primera vez en mi vida que escucho eso. Y no tengo ni idea. Realmente aquí sí me siento rajada. No sé por qué, y ya. Yo terminé, entonces esos cada uno deliberaba y decía, uno anotaba, otro decía, sí, el efecto Finchis, eso lo encontramos en tal libro, en tal. Bueno, terminó el último que estaba, yo les pregunté, yo le dije a ella, mira, yo te quiero felicitar a ti. Me dice, ¿pero por qué? Si yo no sé. Precisamente, tú eres la única honesta en este contexto. Porque eso me lo inventé yo. Eso no existe. Y todos ustedes me han dado disque cátedra del efecto Finchis. Y algunos se atrevían a decir que existía después de haber dicho que yo me lo había inventado. ¿Ah? Esa mujer fue la que se quedó en ese cargo. ¿Por qué? Porque era una mujer enseñable. Los otros, yo le dije al gerente, esos no le van a servir. Porque ellos creyendo que saben, no saben realmente. Para que usted se meta con una persona de esas, que va a tener serios problemas porque es autosuficiente, orgullosa, mentirosa, engañadora, se las ingenia. Así le dije ya cuando estaba allá, porque algunos abogaron por los otros. Dije, no, esa fue la pregunta cumbre. Sí. Enseñables. Este hombre era enseñable. Por eso es que escuchó la voz de salvación. Mire, cuando nosotros no somos enseñables, no escuchamos ni la voz de esperanza ni la voz de salvación. Porque despreciamos a aquellos que sirven. ¿Ya? Parte de la entrevista, en otros contextos, no comenzaba conmigo. Comenzaba con una señora que precisamente hace poquito me la encontré, se llamaba Aurorita. Que por cierto era ella la que me cuidaba una matica de bambú que yo tenía. Entonces yo le puse a esa matica Aurorita. Porque esa matica se salvó, tiene como 12, 15 años, gracias a ella, ¿no? Ella se la llevaba para la cocina, le hablaba, la consentía, volvió otra vez, me decía, pero es que tú todo lo que escuchas, la encontraba uno hablando sola allá en la cocina, y le decía, no me estoy volviendo loca, es que estoy hablando aquí con la matica del doctor Charry, que quién sabe cuántas cosas no escucha esa matica, pobrecita, estará deprimida, nadie la escucha, nadie la comprende, la única soy yo, ¿no? Aurorita, cuando estábamos en las entrevistas de médicos rurales, yo le decía a Aurorita, mira, coge ese trapero que está allá y trapele los pies a los que están sentados allá, los doctores. Échele agua y páseles el trapero. Yo quiero ver sus reacciones, ¿sí? Porque para mí era importante, el hospital trabaja una población 0, 1, 2. O sea, ¿cómo reaccionan ellos frente a una persona que hace algo inadecuado? ¿Cuál es su reacción? Pues resulta que Aurorita con su trapero, es una mujer de una gracia cristiana, por cierto,
¿sí? Hermosa la mujer, y es una viejita, tenía como unos 60 años ya, ¿sí? Y ella con su trapero, cuando llegaba ahí, ella no decía permiso, doctores, sino cogía y pasaba el trapero, eso, unos 6, 7 zapatos todos empapados, y se levantaba uno, y uno se levantaba, uy vieja, pero es que carajo, usted no se da cuenta, ya uno descalificado, sale, eso no me sirve. La otra, uy, pero qué porquería, es que usted, así es que contrata al hospital, 2, no me sirve. Sí, y la otra se levantaba y decía, no, pero esta vieja, sí, pero qué bruta, si será su mamá, pues, y esa tampoco me sirve, sí. En cambio se quedó uno y le dice, mira señora, ¿cómo se llama usted? Le decía, Aurorita. Decía, mira, o sea, deberías de habernos dicho, mira, por favor, doctor, y se corren un poquito, que voy a pasar el trapero. Yo dije, esa me sirve. Esa que está ahí hablando con ella, esa me sirve. Entonces cuando entraron, bueno, doctor, ¿cómo está usted? Y tal. Le decía, ¿sabe dónde comenzó su entrevista? Sí, claro, ahorita. Le dije, no, con Aurorita, la señora del aseo. La manera como usted la trataron, usted. ¿Sabe qué? Por ahí ya perdieron la entrevista. Porque esta población, este hospital trabaja con una población de bajos recursos. Y si ustedes así tratan a una señora, pero es que esta vieja pendeja que se creía, ¿no es que me volvió nada los zapatos? Es que eso no justifica el maltrato, señores. Y más si usted se dice que es doctor. Y más si usted trabaja en salud. Enseñables. Si nosotros no somos enseñables, no vamos a escuchar la voz de los siervos que el Señor nos pone alrededor. Este profeta pudo escuchar la voz, este hombre, este general, pudo escuchar la voz de sus siervos. Y por eso fue que llegó a donde el profeta Eliseo. Otra voz, la voz de la autosuficiencia, la voz del orgullo. Miremos el versículo 11 y 12, dice así. Y Naamán se fue enojado. ¿Por qué se fue enojado? Naamán diciendo, yo qué pensaba. Mira esa voz, yo qué pensaba. Mira, ¿qué encontramos en el texto? ¿Qué pensaba Naamán? Porque, ¿cuál fue el problema? El problema fue que cuando llegó, en el versículo 8, Eliseo oye que el rey ha rasgado sus vestiduras. En el versículo 9 vino Naamán. Y en el versículo 10, Eliseo sale y hace un culto un viernes en la tarde y entonces comienza allí a imponer las manos y a hacer muchas más cosas. No, eso no fue. Dios puede haber llamado a otros a hacer eso hoy, pero eso no fue lo que Eliseo le dijo que hiciera. Si Dios quiere así obrar en su soberanía, los viernes o los sábados o los domingos, qué bueno. Pero no que cuando se vaya a orar porque se acabó el culto le digan al enfermo, ¿sabe qué? Se acabó la unción. Ya se acabó la unción. Ya la repartimos para todos, ya tú no llegaste, total, no hay unción para oración, para sanidad, entonces tienes que esperarte a que el angelito mueva otra vez las aguas. De 6 a 8. Oye, qué bueno que el Señor, y que hagan muchos cultos de sanidades y milagros, pero que lo primero que todo que debemos de tener en cuenta es la misericordia y el amor para con esos enfermos. ¿Sí? Entonces, ¿qué encontramos aquí? Mira, Eliseo no sale, sino que envió un mensajero. ¿Cuál fue la reacción de Naamán? Enojado. Pero mire, yo pensaba, esa es otra voz. La voz de la autosuficiencia se construye desde el imaginario que nosotros tenemos de Dios. Yo pensaba, de seguro, mire esa palabra, de seguro saldrá enseguida. De seguro. Es que soy yo el general del ejército de Siria, por favor. Este pechito, pero si va a salir el hombre, inmediatamente escuche ya los cascos de los caballos, eso va a salir inmediatamente. De seguro saldrá enseguida. Y puesto en pie, invocará el nombre del Señor y alzará su mano y la tocará, ¿cierto? La parte enferma y será la lepra sana. Pues resulta que las voces de sanidad no todas son iguales. Dios puede utilizar otra forma. Puede utilizar un médico, puede utilizar un psicólogo, ¿sí? Puede utilizar la oración, ¿sí? Pero noten que aquí él fue por una sanidad física. Pero era más que una sanidad física la que él necesitaba. En medio de nuestras sanidades, Dios trata con nuestros caracteres. ¿Sí?
Así sea un barro en la cara. Dígale a una niña un barro en la cara a ver si no la forman. Primero que todo se coloca, sí, se echa una cremita. No se le cayó. Después otra cremita. No se cayó. Después se lo espicha. Después se lo pone, sí, se echa maquillaje. No le pasó. Después se pone una venta más grande. Después tiene que ponerse una... porque se lo ha fregado todo. La sanidad lleva consigo también otro tipo de sanidad. Por eso es que es sanidad integral, no tan solo sanidad interior. La sanidad es integral. Mire, que esta sanidad, lo primero que tuvo que hacer este hombre fue resignificar su referente de salud que él tenía. Él creía que esto iba a ser un soberano suceso. Eso iba a ser espectacular. Eso iba a poner... No, pues resulta que el hombre tenía que irse a meterse en unos ríos que no eran muy limpios, que digamos el Jordán, que eran más limpios los ríos, sí, eso era verdad. El Habaná y el Farfar, ríos de Damasco, eran mejores que todas las aguas de Israel, eso era verdad. Sí, eran más limpios. O sea, él no entendió que el tema no era el agua que le iba a sanar. Era la sanidad que Dios iba a traer a través del profeta Eliseo. Que tenía que ir 7 veces, número significativo en el contexto de Israel. 7 veces. Estas voces de sanidad, esa voz de autosuficiencia no nos deja ver esa voz de sanidad que hay detrás de todo esto. A veces construimos unos imaginarios de Dios que creemos que Dios es mago, no es Dios. Es que tiene que hacerlo así, tiene que sanarme así, es que así tiene que hacer. Nos metemos dentro de un esquema totalmente religioso y parece que Dios no cabe de ahí. Lo metemos desde una lamparita, la lamparita de William, la lamparita de Vicky, la lamparita de Sarai, la lamparita de cada uno de nosotros. ¿Sí? Y parece que lo metemos ahí. Es la lámpara de Aladino. Es la lámpara de ahí metemos al genio de la lámpara. Y cuando lo necesitamos, frotamos la lamparita. Y él tiene que hacer exactamente lo que nosotros digamos. O sea, lo cuadriculamos. Esas no son las voces de sanidad, realmente. Entonces, rompe realmente, totalmente, rompe nuestros esquemas. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para escuchar esas voces de sanidad? Hay otra voz, ¿sí? ¿Y qué tenemos que hacer? Descender. Eso no nos gusta. Fue lo que nos dejó Jesús. Descendió, se despojó de sí mismo, se despojó de su gloria, de su majestad, se hizo hombre. Entonces descendió, miremos el versículo 14. 14 dice, Él entonces descendió. Pareciera que allí como que termina el conflicto con Dios, ¿no? Escuchó la voz de sus siervos y el hombre descendió. Y dice, y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Esa es la tercera voz, la voz que hay que escuchar, la voz de sanidad, la voz de Dios. Esa es la tercera voz, la voz en la boca del profeta. Entonces allí, conforme a la palabra del varón de Dios, para escuchar tenemos que descender. Eso es parte de nuestras realidades. Si no descendemos, entonces, ¿qué pasa con la voz del profeta? Que es la tercera voz, es la voz de sanidad. Ve y lávate 7 veces en el Jordán. Señor, ¿no pueden ser 3? Es que 7 me parece muy largo. No, tienen que ser 7. Señor, ¿no te parece que sea en un lapsito de un mes? No, tienen que ser 7 años. Pero tú eres el Dios, Señor, tú eres Dios. Sí, pero no, tienen que ser 7. ¿Pero por qué 7? ¿Por ti o por mí? Por ti. No por mí. Por mí no. Es por ti. Pero Señor, ¿por qué no lo hacemos más cerca? Sí, ¿por qué no lo hacemos ahí cerquita a mi casa? Porque ese caño, ¿qué tal que el Señor nos mande a bañarnos ahí al río Bogotá? ¿Será que esa palabra sí será del Señor? Señor, pero hay mejores aguas que las del río Bogotá. O sea, Señor, es contradictorio, ¿no? ¿No será ahí con lepra y con niveles de infección considerables? Sí, Señor, o sea, eso es que me mande a lavar 7 veces.
Y la palabra es: tu carne se restaurará. Fíjense, como vimos al comienzo, la carne necesita ser restaurada. O sea que en la condición de Naamán sí había un deterioro físico significativo. Pero además de que se restaurará tu carne, físicamente ahí hay una sanidad y serás limpio. Eso fue parte de la voz de sanidad del profeta. Y serás limpio. Entonces, ¿qué hizo Naamán? Pues Naamán descendió. Entonces Naamán se zambulló 7 veces conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne volvió a ser como la carne de un niño y quedó limpio. Se cumplió lo que Dios le había dicho. Pero tuvo que hacerlo 7 veces. Yo creo que Naamán salió la primera vez y era: no, pero esta vaina sigue igual. Yo no creo. Bueno, será seguir. La segunda, bueno, no sé, esto está... Se cree que la cosa está poniendo peor, ¿no? Mire, parte para salir de una crisis, muchas veces la curva se va más hacia abajo. ¿Se acuerda de la curva de la homeostasis que veíamos? O sea, la curva, o sea, cuando una persona está saliendo de una crisis tiene que hacer esto, ¡vrum! Y luego se va para arriba. Pero cuando viene de una crisis es así. Es así. Es así. Cuando se vive en una crisis es así. Pero cuando se sale de la crisis, se va hacia abajo y luego se va hacia arriba y luego desciende hacia arriba. ¿Ves? Porque se sale de eso. Porque se rompió todos los esquemas que estaban haciendo. Ya no estamos en el ciclo que antes estábamos. No. Entonces posiblemente nada más dijo: no, esto es que bañarse, la verdad estoy peor que antes. Ya estoy más complicado que antes. Y le faltaban 2 veces. Pero entonces miremos la voz de Dios. Es una voz sin protagonismo y es una voz de procesos. ¿Sí? La voz de Dios, miren qué sencillo. Parte del asesoramiento es un asesoramiento que uno de los ministerios que menos reconocimiento tiene es el de asesoramiento, es el de consejería. De alguna manera, una de las carreras, una de las profesiones de menos protagonismo en el contexto de la clínica debería ser la psicología. Se supone que hay una confidencialidad allí con su persona. Usted no puede decir: es que yo estuve asesorando y aconsejando al ministro. Un momentico, venga para acá. ¿Cómo así que usted está hablando que usted estaba con tal ministro? No, señor. ¿Que te con tal pastor? Nada. Es que yo le ayudé a su hijo a salir de la droga. Nada. Señor, nada. Señor, y de casualidad de pronto tengo un auditorio de unas 100 personas. Nada. Te pongo 1 y 2 nomás. Y máximo 3 en familia. 4. O sea, señor, esos auditorios tan chiquitos no sirven para el reconocimiento de uno, para el ego. Nada. O sea que es de 0 reconocimiento, pero de altísimo impacto. Es un tema entre tú y Dios. Y si Dios quiere reconocértelo, qué bueno. Si no, tranquilo. Lo estás haciendo para Él. ¿Qué fue lo que hizo el profeta? El profeta dijo: uy, viene el general, me voy a poner las mejores ropas. ¡Ay, qué bueno! Y viene cargadito de plata, vestido. De todo eso me lo van a dar por la sanidad. Vamos a hacer un culto de prosperidad. Pues resulta que no. El profeta no recibió un peso. Luego cuenta el autor que su criado fue a recoger lo que el profeta no aceptó y la lepra se le pegó al criado. Diría: pero es que ese hombre, la situación está tan difícil y usted no recibe toda esa cantidad de plata, que dice en el versículo 5 que traía. Y le dijo el rey: anda, ve y yo enviaré carta al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Por favor, ¿se imagina? Oh, mira, aunque sea una barrita, déjanos una de las 1,000, por favor. Eso no te va a sobrar. Déjanos una barrita, aunque sea, ¿sí? No, Eliseo sabía que él no era el que estaba trayendo sanidad, era Dios el que traía sanidad. Y no se podría comprar la sanidad. La sanidad no se compraba. Por eso fue que no quiso aceptar nada de economía. Entonces, voz sin protagonismo, le envió un mensajero. Y voz de procesos.
Lo que él decía, va a salir, eso va a ser. Y en ese momento, en el suceso, eso se va a dar en un solo instante. Eso no es más sino que haga y ya, sano. Pues no, lo mandó a lavar 7 veces. 7 veces. Dios es un Dios de procesos. Así, digamos, un día, otro día, quién sabe. Posiblemente, no creo que salió, entró, salió. Yo no creo que fue así. ¿Sí? El texto, algunos comentaristas dicen que no fue el mismo día, ¿no? Dicen que pareciera que él tenía que volver luego. Se metió al río, volvió, tenía que volver. O sea, por lo menos, si fueron 7 días, pues mínimo, ¿no? Pero algunos comentaristas hacen ese referente, dicen que... O sea, ¿por qué no pensar que fuera en el mismo momento? Por el contexto. O sea, pareciera que no era la forma. Según el ritual de la purificación, que lo rompe todo, porque ese no es el ritual de la purificación, el ritual era otro, pero Eliseo rompe el ritual establecido. Sí, el tema no era que ya voy 7 veces y quedó sanito. No era ese. La purificación, a ver, tenemos que entrar a ver cuál es el rito de la purificación en el texto de Levítico. Sí. Entonces, por esa razón, concluyendo, es que estamos hablando de una sanidad integral. No tan solo iba a ser sano de la lepra. Dios trató el carácter en la vida de este general. ¿Sí? Llegó, mire, se convirtió. O sea, que la sanidad no tan solo trajo sanidad física, trajo conversión, porque lo dice el texto, ¿no? Él termina, dice que va a volver, pero va a adorar y que nunca más va a volver a adorar a otros dioses. Lo dice el texto más adelante, ¿no? O sea, tuvo conversión. Una sanidad puede traer conversión, claro que puede traer. Y el objeto de la sanidad es ese. Porque uno se encuentra con personas que van detrás de la sanidad, no van detrás del sanador. Este hombre fue detrás de la sanidad y terminó con el sanador. ¡Qué bueno! Ese es el orden. Pero hay personas que dicen que no pueden tener hijos y ahora pueden tener hijos y no, Dios nunca volvió a estar en sus vidas para nada. Van detrás de la sanidad, va detrás desde la petición. Dios, dame. No. Entonces cuando Dios no les da, entonces entra en conflicto. Porque Dios es soberano en tiempos de prosperidad o en tiempos de escasez, igual es el Señor. Entonces, Dios es soberano sobre nuestra lepra. ¿Se imagina eso? Con toda nuestra carga, con toda nuestra tristeza, incluso sobre nuestra enfermedad. Dios es soberano. Sí. O sea, Él está presente allí. Por el hecho de que no haya sanidad no significa que Él esté ausente. Puede estar en silencio, puede estar callado, pero no significa que Él esté ausente. Puede ser que está ausente para nosotros porque no nos responde por como nosotros queremos. Pero no significa que Él está ausente. Él está presente, solamente que lo está a su forma, a su manera. Está de la manera que Él quiere estarlo. Y por último, Naamán resignifica todo su imaginario de Dios y de su sanidad. Que la sanidad no era un momento, sino que en su vida fue un proceso. Creo que estas son las 3 voces de sanidad. La primera es ¿cuál? ¿Voz de quién? Del siervo. De esperanza y de salvación. La segunda voz de qué? De autosuficiencia y orgullo. Voz de autosuficiencia y orgullo. ¿Y la tercera voz de qué? De sanidad del profeta. Voz de Dios. Voz de sanidad. Voz del profeta. Bueno, vamos a terminar un momento en oración, luego vamos a tener algunos aportes que podamos tener. Oremos pues un momentico. Señor, que sepamos escuchar tus voces. Primero de aquellos que nos hablan de ti, que nos dicen los cómo. La segunda, Señor, que descendamos para poder escuchar. Que descendamos de nuestra autosuficiencia, de nuestro orgullo, de nuestros imaginarios equivocados de ti. Que descendamos, Señor. Y la tercera, Señor, que podamos escuchar la voz tuya, Señor. La voz que trae sanidad, la voz que trae limpieza. Gracias, Señor, por esas 3 voces que tú nos hablas
a través de este pasaje. Señor, limpia nuestros oídos espirituales para que podamos escucharlas. Y ayuda a nuestro corazón, Señor. Ayuda a nuestra incredulidad. Ayuda a nuestra incredulidad, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.